Leemos en Hebreos el capítulo 9, los versículos 1 hasta el 22. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El autor sigue comparando el antiguo pacto con el nuevo, demostrando en todo la superioridad del nuevo y de Cristo su mediador. En los capítulos anteriores se trató el tema del sacerdocio y ahora se habla del tabernáculo. Todo lo que aquí se dice del tabernáculo es válido también para el templo de Salomón, aunque existen algunas diferencias menores. Pueden encontrar en librerías cristianas o en el internet
unas representaciones de este tabernáculo. Los destinatarios de la carta hubieran podido dibujarlo de memoria. Tal como lo dice el versículo 5, no se trata aquí de hablar detalladamente de todo esto. El punto capital de este capítulo es que entendamos la distancia, el foso insuperable que existe entre el Dios Santo y la humanidad pecadora, y de cómo este obstáculo fue anulado para los redimidos en la persona de Jesucristo. Todo el diseño del tabernáculo era deliberadamente excluyente. Primero se le prohibía el paso a los extranjeros, después a las mujeres judías, después a los hombres, después a los levitas que no fueran sacerdotes. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, aunque lo hacían varias veces al día. Pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Por otra parte, cada paso hacia adentro requería de ritos de santificación cada vez más complejos y de la muerte de animales. El mensaje central, repetido muchas veces, era siempre: ustedes no son dignos, son pecadores. Dios no los puede recibir así. Necesitan una redención, debe haber muerte. En efecto, el salario del pecado es muerte, siempre. Es verdad que en el Antiguo Testamento se puede ver la gracia de Dios, pero el sistema de los sacrificios y del tabernáculo enfatizaba especialmente el aspecto de la condenación y de la muerte. Y ahora todo esto, que era imagen, sombra y prefiguración, se cumplió en Jesucristo. En este capítulo, entonces, la superioridad de Cristo se expresa en varios aspectos. Hablemos primero de la sangre, es decir, de la muerte sustituta de Jesús, comparada con la sangre o muerte sustituta de los animales. Obviamente, la muerte de un animal no puede redimir una vida humana. Para eso se necesita una muerte de un ser humano. La perfección de Jesús y su divinidad hicieron posible que Él muriera a favor de muchos. Esa es otra diferencia, es que muchos animales murieron, pero un solo Salvador. Por otra parte, la sangre de los animales cubría los pecados, pero la sangre de Cristo los quita. Entonces, la sangre de los animales aplacaba temporalmente el juicio de Dios, pero la persona seguía siendo culpable. En cambio, la sangre de Cristo quita los pecados y nos hace justos y santos, tal como lo expresan los versículos 8 al 14. Esto implica un libre acceso a la presencia del Padre, para que lo sirvamos cara a cara como sacerdotes en Cristo, el cual incluye a todos los redimidos. Así que el camino hacia el Dios Santo estaba cerrado en el antiguo pacto y ahora nos es abierto en el Señor. Todo esto tiene lugar en el tabernáculo eterno, el que no fue hecho por manos humanas, el que existe desde siempre y para siempre en el cielo, y del cual el tabernáculo terrenal es una copia. Por lo tanto, el pacto de la ley es transitorio, provisional, mientras el pacto de la gracia es eterno. En los versículos 15 al 20 se juega sobre el sentido de la palabra griega para pacto, la cual también significa testamento. Sucede que un pacto se hace entre dos personas que viven, mientras un testamento cobra vigencia cuando muere el testador. Entonces, mediante su muerte, Jesús nos hizo sus herederos, permitiendo así que tengamos con Dios la misma relación que Él tuvo de toda eternidad. La sangre y la muerte son entonces temas centrales de todo este texto. Pero a la diferencia de los animales que mueren sin saber por qué,
Jesús se ofrece de su plena voluntad, se entregó, nos comparte su vida eterna y su propio lugar a la derecha del Padre. Cuando vuelva por segunda vez, será para salvarnos, ya no del pecado y de la muerte espiritual, sino de este mundo caído y de nuestra condición humana. Pero esto es más bien el tema de la próxima enseñanza.